Pues un gran lujo. Este día tenemos una entrevista muy especial. Nos ha invitado aquí a la misma sede de la democracia, el Instituto Nacional Electoral, nada más, nada menos que la consejera presidenta Guadalupe Tadei. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. John Ackerman, con mucho gusto. Lo recibimos aquí. Pues es un placer, un honor que nos hayas convocado por acá. Esta institución es una institución muy importante, que se fundó hace mucho tiempo y que defiende la democracia y protege a todos los mexicanos nuestros derechos. Y tú ya tienes, si me permites tutearte. Claro que sí, adelante. Presidenta, perdón, pero me parece adecuado que nos hablemos en confianza, porque en la universidad tenemos muchas preguntas y queremos saber cómo funciona esta institución. Tienes un par de años aquí ya y has pasado por pues grandes retos, ¿no? La elección presidencial, la elección judicial. ¿Cómo se encuentra hoy el Instituto Nacional Electoral? Pues yo creo que es una pregunta que abre muy bien la plática que tendremos el día de hoy. Yo creo que el Instituto Nacional Electoral vuelve a demostrar, John, que está técnicamente preparado para enfrentar retos en diversos contextos. Cuando el Instituto Nacional Electoral nace, primero como IFE, pues bueno, teníamos un contexto político, social, incluso económico, que determinaba la actitud y las acciones del instituto. Después de haber ingresado al instituto en 1991, cuando todavía se llamaba IFE, Instituto Federal Electoral, y haber pasado todas estas reformas, aplicación de las mismas, llevar a cabo la existencia del Sistema Nacional Electoral, y nos toca hoy, en el 23, llegar al instituto. Pues claro que con mucho gusto lo haces, porque traes la historia contigo del instituto. Y hoy te puedo decir que después del proceso electoral 23-24 presidencial, de senadorías y diputaciones, más algunos procesos electorales de carácter local, pues creo que le entregamos a la población un buen resultado. ¿Por qué puedo decir que es un buen resultado? Porque la confianza que tiene la ciudadanía en el instituto no se mide nada más con los que salen a votar ese día. Se mide todos los días que acuden cientos de millones de ciudadanos al año a darnos sus datos, a darnos su información, a que le generemos su credencial para votar. Y por el otro lado, se mide cuando tú tocas a las puertas para buscar a los funcionarios de casilla, a los presidentes y los secretarios y escrutadores de una mesa directiva de casilla, y que te vuelvan a abrir la puerta. Yo creo que eso hace que uno sienta mucha más responsabilidad de hacer bien el trabajo que nos ha sido encomendado. Y luego llega el Poder Judicial, la reforma al Poder Judicial y por supuesto lo concerniente a la reforma en materia electoral para la implementación de este proceso electoral extraordinario de los diferentes puestos del Poder Judicial de la Federación. Y ese era un reto mayúsculo. A ver, a esta presidencia... Había muchos que francamente le apostaban al fracaso. A que no sucediera. Bueno, como sucedió, o que si sucediera hubiera un fracaso. Y voy a estar saltando de un proceso al otro. En el proceso 23-24 presidencial, el gran tema colocado en la narrativa pública fue la imposibilidad prácticamente de poder hacer el ejercicio electoral, producto de lo que se estableció como prioridad a revisar, a contrastar, a no dejar pasar de lado, que era la violencia y la inseguridad. El instituto ha tenido sus mecanismos y los volvió a poner en práctica en el 23-24 para que todo esto no impactara y que la ciudadanía pudiera salir a votar. En 24, ¿cuántas casillas? 147,000 casillas instaladas, con el 99.8 de instalación. 99.8, o sea, ¿cuántas casillas no se pudieron instalar? Menos de 100. O sea, se llevó a cabo el proceso electoral en paz, más allá de una manera tranquila, de una manera pacífica, ordenada, vigilada totalmente, porque esos son los mecanismos que ya se han construido en este país, en donde por supuesto tiene que ver la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad en los estados y la Defensa Nacional. Hay violencia política, claro, ha habido
asesinatos de candidatos, de funcionarios, pero en el proceso electoral mismo, el día de la elección, no hubo absolutamente ningún percance, y aquellos incidentes que fueron catalogados por el propio personal como incidentes menores fueron resueltos el mismo día de la jornada. Eso está muy hecha la estructura del instituto para caminar por ese lado, y eso es en el 23-24. En el Poder Judicial, lo que se puso en la narrativa pública como la imposibilidad para llevar a cabo el proceso electoral, en principio pues fueron la enorme cantidad de amparos que se generaron en contra de la reforma, la actuación de los juzgados de distrito, la intervención de la Suprema Corte de Justicia en el análisis de acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales, o la resolución de algunos casos, y por el otro lado la falta de reconocimiento de todos estos actores a la máxima autoridad, que es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces lo que se ponía por encima de todo era la imposibilidad de votar por tantísimos candidatos contra el 23-24, que recién habíamos salido, en donde la posibilidad de votar es hasta 6 en una boleta, más lo que corresponde a lo local. Y hoy teníamos pues 880 candidatos que se establecía. Incluso hubo quien dijo que nos íbamos a tardar 15 días en votar. O sea, eran cosas extremas, ejercicios que la propia gente estaba haciendo, gente que tenía un interés en que saliera adelante o no este proceso de la elección judicial. Con todo y eso, el instituto encontró un modelo operativo que facilitó el ejercicio del proceso electoral. Yo creo que ustedes hicieron bien organizando la elección, pero confieso que como ciudadano no fue fácil, ¿no? No fue fácil. Sí, fueron muchas boletas. Todos teníamos ahí en el Congreso podrían haber hecho una reforma un poco más amena, quizás primero la Suprema Corte, después parte fundamental lo que estás compartiendo con nosotros, porque claro que nosotros hemos hecho observaciones, claro que podemos llegar a una boleta muy mejorada, en donde la posibilidad de votar sea mucho más ágil, más fácil de reconocer, pero entonces el instituto, John, lo que hizo fue crear este ejercicio por primera vez en la historia del país de Practica tu Voto. Creo que ese es un elemento que introdujo el instituto, que posibilitó que aquellos que teníamos la intención de sí ir a ejercer nuestro derecho al voto, lo pudiéramos hacer un poquito más informados que los que no consultaban esta página. Pero realmente esta elección judicial fue un hito histórico y global. Yo creo que ningún otro país en el mundo, en la historia de la humanidad, se ha atrevido a hacer una elección tan grande de tantos cargos y de algo tan sensible como el Poder Judicial. Y haberlo logrado, ahora ya tenemos, ¿cuántos exactamente cargos fueron? 882. Y ya están todos en sus cargos, ya están ocupados todos los juzgados, tribunales, Suprema Corte, todos ya tienen sus nuevos integrantes después de la elección. Sí, ¿no? A mí me parece que efectivamente esta posibilidad que México asumió a través de una reforma constitucional y una legal para la parte electoral, pues es la única en la historia en el mundo. Tenemos países en donde se eligen unos poquitos, una parte del Poder Judicial, pero no en esta magnitud. Yo creo que el mundo volteará a ver a México, John, en adelante, porque no es un proceso que fue sencillo, pero tampoco tenía estándares de calidad establecidos. Esta parte es muy importante referirla. Hay quienes dicen, nos entregaron una elección sin estándares de calidad acostumbrados. A ver, no, estos son los primeros que se dan. Así como fuimos generando nuestros estándares de calidad en el proceso de presidencia de la República y Poder Legislativo, así iniciamos en este año, y eso lo veníamos repitiendo. Mira, por ejemplo, que hayan votado 13.2 millones de personas no significa 13.2 millones de votos. Significó el cómputo de 458 millones de votos que en menos de una semana el instituto había contabilizado.
que por y con un cierto, presupuesto reducido, además, ¿no? entonces el modelo operativo del instituto tuvo que ajustarse a esa reducción presupuestal que sufrió. Hubo una voluntad del Poder Ejecutivo al enviar una cantidad adicional, producto de una devolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por cierto, y que se viene al instituto. Eso ayuda. Bueno, ante el recorte presupuestal, que también hay que decirlo, el más grande que ha sufrido en la historia del instituto, pues el instituto se recompone, el INE se recompone y establece un nuevo modelo operativo para poderlo llevar a cabo el proceso electoral, porque además la reforma daba la facultad al instituto de ir tomando los acuerdos correspondientes. No teníamos, estoy hablando de estándares de calidad establecidos, que los fuimos estableciendo con los diferentes acuerdos, más de 340 acuerdos del Consejo General que dan cuenta de lo que fuimos haciendo puntualmente para poder llevar a terreno, a la realidad, esta reforma. Sí, insisto, lo más importante es que ya todos estos cargos están ocupados por las personas electas. La elección funcionó, ¿no? Funcionó. Y algunos dicen que es antidemocrático, lo cual es un argumento un poco extraño porque si las elecciones son uno de los ejes más importantes por medio del cual podemos ejercer la democracia, si hay cargos electos, pues son democráticos. Puede ser, respeto los puntos de vista que dicen que el Poder Judicial no debería someterse a un proceso democrático, debería ser más tecnocrático, nombramientos más verticales, etcétera. Pero decir que no es democrático es una contradicción absoluta, ¿no? Veremos cómo funciona el Poder Judicial. Ahora los nuevos, nadie tiene el cheque en blanco. Claro. ¿No? Pero ya tienen esta legitimidad de origen, ¿no? Y claro, porque mira, cuántas veces hemos entrado en estas discusiones cíclicas que se dan de si tendrían que ser los diputados o los senadores personas altamente capacitadas en lo profesional, en la materia legislativa, parlamentaria, técnica legislativa y demás, y que eso sería lo que garantizara una buena Cámara de Diputados a nivel local o a nivel nacional o una buena Cámara de Senadores. Sin embargo, volvemos al origen de la democracia y la representación popular en estas cámaras, en estos poderes. Y entonces se quitan todos esos argumentos de la mesa. Es exactamente lo mismo. No está peleado en el caso del Poder Judicial la carrera profesional de cada uno de ellos en términos de la abogacía y su desempeño con la posibilidad de elegirlos de manera por voto popular. Y creo que ahí están las evidencias. No era una elección más, eso nos quedaba claro, no era un acto sencillo que tenía que ejecutar el instituto, pero la verdad el instituto, a la pregunta primera de cómo queda el INE en este momento, pues yo creo que el INE queda fortalecido, queda bien parado, se demuestra que México cuenta con un instituto que es capaz de atender contextos sociales diferentes, contextos políticos y sociales distintos, y que técnicamente es sólido para llevar los resultados a la mesa. Ahora, como está planteado ahorita, 2027 será ahora sí la madre de todas las elecciones, porque tendríamos la elección judicial la otra mitad y además la elección intermedia. Si ya estaba complicado en este momento, si sumamos todas las votaciones en un solo momento, sí me parece, por mucha capacidad y visión y experiencia que ya habrán tenido, ¿no sería conveniente desfasarlos un poquito? ¿No? Ese es el primer planteamiento que hacemos, porque ahora en el 25, en la elección del Poder Judicial, tuvimos dos ejercicios, el que era aislada, la elección del Poder Judicial, y en el que era concurrente. Y hablamos de los estados de Veracruz y de Durango. Estos dos ejercicios en dos estados nos dan la posibilidad de decir con argumentos sólidos, pruebas, circunstancias que se presentan, que no pueden convivir de manera concurrente. Porque les recuerdo a todos los que nos están observando y nos escuchan que no todos los estados se fueron por el 50%, John. Hay estados que no se fueron por ningún porcentaje. Hay estados que vamos a ir por el 50% restante y hay otros estados en donde vamos a ir por el 100% del Poder Judicial de la entidad. ¿Qué es lo correcto en términos económicos, organizacionales y de entrega
de resultados. Y eso es lo que ya pusimos en la observación, en la reunión que tuvimos con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que se desfase un poquito la elección del Poder Judicial. En términos económicos, ¿por qué? Porque el material electoral que utilizamos para colocar mesas directivas de casilla sería el que estaríamos utilizando en la del Poder Judicial. De lo contrario, estaríamos invirtiendo en los dos al mismo tiempo y eso hace más grande el costo del proceso electoral. Y por el otro lado, tiene la circunstancia de que en el judicial no participan por ley los partidos políticos. Claro, eso es lo otro, ¿cómo vas a integrar las mesas? Exacto, entonces tendrías que tener forzosamente, bueno, de entrada es el primer escenario que se ve, que tendríamos que tener una mesa directiva, una casilla para los procesos federal y locales, porque vamos a tener 17 elecciones de gubernaturas también, de congresos locales en todo, salvo Coahuila, y de municipios, pues en todo el país. Estamos hablando de una cantidad enorme de cargos a elección. Pues muy bien, estimado presidente, vamos a un breve corte. Ahorita regresamos en 2 minutitos para continuar con este muy importante diálogo con la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei. No se vayan, aquí estamos en TV UNAM esperándote. Aquí seguimos con Guadalupe Tadei. Muchas gracias, estimada presidenta aquí del INE, nos recibe aquí en la Casa de la Democracia. Es un privilegio. Estamos hablando de elecciones que hemos tenido a partir de estos procesos electorales. Lo primero es que sí, no es poca cosa lo que han logrado, tanto la elección presidencial, también lo hemos comentado, pero la verdad es que desde que llegaron ustedes el primer día había una presión de algunos sectores, casi deseando pues el fracaso, que el INE se acabara cuando hubiera este relevo. Y desde esa elección presidencial ustedes demostraron que el INE es mucho más que las cabezas, es toda la estructura, y que además ustedes tienen esta visión, esta capacidad. Pero estamos aprendiendo lecciones, ¿no? Las elecciones simultáneas, cuidado. ¿Cuáles serían algunas otras lecciones, ¿no? Algunos retos que ustedes están poniendo sobre la mesa en esta coyuntura de la reforma electoral? Yo creo que hay que tener mucha claridad, John, y que nos debe de acompañar, y no nos debemos separar de esa claridad, de lo que es la intervención de los partidos políticos, si estamos hablando del proceso electoral de la presidencia, el Poder Legislativo y otras locales, con respecto a la tarea que tiene encomendada el Instituto Nacional Electoral. Es verdad que la presión de los partidos políticos existe y siempre va a existir, es su esencia, ¿no? Sin embargo, tendríamos que tener mucha claridad en que es parte de sus campañas, es parte de su estrategia de campaña, su estrategia política, no necesariamente corresponde a los quehaceres del instituto. Fuimos muy claros durante todo el proceso electoral 23-24 de que no era materia del instituto el tema de seguridad. Sin embargo, aquí se hablaba de seguridad o de inseguridad en cada una de las sesiones del Consejo General del Instituto. Eso no nos puede llevar a la desesperación, tampoco nos puede llevar a la actuación sin sentido y sin compromiso institucional. Siempre fuimos muy claros que teníamos establecidos los mecanismos para que la seguridad se proporcionara a toda la ciudadanía, a la familia, aquella que sale y vota, que ya es parte de nuestra idiosincrasia, salir a votar el 1 o el 2 de junio como nos toque para elegir a nuestras autoridades. Creo que eso no lo podemos quitar de la mesa de la democracia. No podemos quitar el hecho de que ya es muy propio del mexicano salir en familia, salir en pareja, salir amigos, acudir a temprana hora de acuerdo a los usos horarios y a los tiempos de calor o no calor en cada una entidad, y esto forma parte, es muy bonito y es muy reconfortante para la institución cuando ves cómo los vecinos acuden no solamente a ser funcionarios de casilla, acuden a llevar alimentos, a llevar agua, a preguntar cómo están, si se ofrece algo. Eso es parte ya
de nuestros rituales democráticos, si les pudiéramos llamar de alguna manera. Eso no lo podemos quitar, eso lo tenemos que ir haciendo cada vez más grande. Es decir, que la ciudadanía participe en los procesos electorales como funcionarios es un acierto que se ganó en este transcurso de la existencia del instituto. Es un gran tema, yo creo que tienes toda la razón. Bueno, es el baluarte, el defensor de la democracia desde los 90, esto de plantear la participación ciudadana en la integración de las mesas de cacique. El problema, si nos cambiamos, por ejemplo, a un sistema más de voto electrónico o algo así, vamos a perder un poco eso, ¿no? Sí, yo creo que México tendría que pensar perfectamente en esto que ya es nuestro, en este ritual democrático que ya vivimos cada 3 años y cada 6 años cuando se trata del Poder Ejecutivo. Yo asocio un poco esta parte a estos ejercicios que hace, por ejemplo, con todo el respeto que me merece, y en ese plano lo digo, el proceso de selección de un nuevo papa en el Vaticano. El mundo entero sabemos que si hay humo negro, aún no llegan a un acuerdo. Y el mundo entero sabemos que cuando sale humo blanco ya tenemos un nuevo papa en la Iglesia Católica. Exactamente ese es el ritual que tiene muchísimos años y que se consolida en el Vaticano. En México, este ritual de salir el domingo de las elecciones es algo que ya forma parte de la familia mexicana. Fíjate, tenemos 35 años con el Instituto Nacional Electoral. Aquellos que empezamos hace 35 años a salir a votar, claro que traemos más acendrado con nosotros este ritual, pero los que también van acudiendo a las urnas lo van haciendo suyo por el papá, por el tío, por el abuelo, por los vecinos, por quien sea. Y creo que eso no lo podemos perder. Y entonces tenemos que revisar perfectamente qué pasa con el voto electrónico. Hay muchos ejercicios ya en el mundo. Hay países que han incorporado el voto electrónico y luego regresan al voto en papel. Me parece que esto de ir y recibir la boleta, sentir que yo formo parte de este proceso cuando me ubico en la lista nominal con respecto a mi credencial para votar, es algo que sí tiene un costo elevado, pero que vale la pena ese costo porque yo me siento correspondido y también corresponsable, y también un sentido de reciprocidad. Si hay un esfuerzo en donde yo aparezco, yo soy el que acude, en ese momento se da un clic con la democracia de parte de cualquier ciudadano, y quizá digamos está hablando metafóricamente o románticamente, utópicamente. No, es algo que se sabe, es algo que se percibe en la casilla, eso no lo puedes dejar de tener. El tema de la confianza creo que también pesa aquí, porque tener la boleta física, poder hacer un recuento físico, ayuda también a despejar dudas, ¿no? Recuerdo en 2006 había una acusación muy clara con respecto a la posibilidad de que estuvieran manipulando los algoritmos, ¿no? Y siempre va a haber esa duda sobre la cuestión digital, ¿no? Solamente algunos cuantos pueden ver el código, entonces los demás nos quedamos como espectadores. Y si tienes un papel físico, entonces ya se puede despejar más las dudas, se puede contar y recontar. Pero tienes razón, pues es caro, matas árboles. Pero si lo entendemos como parte de esta historia, esta cultura propia de las últimas décadas, se entiende. De hecho, es una cosa interesante, la gente habla de, algunos sectores dudan de la calidad democrática de la cultura política mexicana, pero en realidad yo no, en absoluto. México es de los países que más elecciones han celebrado en la historia de la humanidad. No todas limpias, ¿no? Siglo XX, siglo XIX. En fin, sí hay muchas dudas sobre nuestras elecciones históricas. La democracia es algo muy reciente, pero en general el pueblo mexicano está acostumbrado a ese ritual, a ir a votar y a participar. Y eso es algo muy importante, bien como lo señalas. ¿Cuáles podrían ser otros retos estratégicos que tenemos que pensar? Yo pienso, por ejemplo, en el tema de las redes sociales, ¿no? Las grandes reformas pasadas atendieron lo de la radio y la televisión, pero las redes sociodigitales siguen siendo difíciles de
realmente imponer ahí un Estado de Derecho ahí? ¿O qué es lo que han aprendido y pensado al respecto? Nosotros hemos tenido algunos foros aquí en el instituto, sobre todo con organismos internacionales, para compartir este tipo de experiencias, que la vamos a asociar un poquito también a la inteligencia artificial. Claro. Dentro de las redes sociales, cómo impactan estos algoritmos en donde ya por sistema te llegan anuncios, te llegan preferencias, así como de pronto cuando estamos en la casa y hablamos de que nos gustaría ir a la playa y empiezas a recibir en tu, sí, en tu celular todo lo de la playa, sí, así es con las preferencias políticas que tú puedes estar manifestando en una plática, en un grupo, así. Creo que es un tema que hay que explorar. Como esto rebasa las fronteras nacionales, yo creo que tiene que ser un acuerdo de otra naturaleza, la regulación de las redes sociales. Ya hay países que se atrevieron a regular el uso de las redes sociales en los procesos electorales, pero hay muchos países que dan cuenta por sí mismos que el uso de las redes sociales indiscriminado y sin control sí impacta, sí afecta y sí define. Y sí define los resultados de los procesos electorales. Así que es un tema que hay que estudiar con mucha puntualidad, con mucha certeza y delicadeza, porque el tema de las redes sociales beneficia a un sector de la población. Estamos hablando de los pequeños, adolescentes, jóvenes y jóvenes todavía hasta los 50, vamos a decir, todavía jóvenes. Claro. Sí, el resto de la población, yo diría, sí, hasta los 50 y los 60, vamos a decir, no, pero estoy hablando de esta facilidad del uso de las redes sociales y la imposibilidad de la otra parte para meterse en el mundo de las redes sociales, aunque cada vez vemos más gente de la tercera edad, muy buena onda, metida en las redes sociales, eso es muy bueno, pero no es la gran mayoría, ¿no? Entonces, ¿cómo llevar las redes sociales? Y las redes sociales las hemos estado viendo desde el beneficio de la publicidad, desde el beneficio de los anuncios, de la comunicación expresa de lo que quiere manifestar el instituto a los jóvenes o a los sectores diferentes de la población y que tú estás llevando esta información día con día, el uso del TikTok, el uso del X y luego viene el Facebook y luego está los WhatsApp, que de pronto se convierten en una locura, que te llegan WhatsApp por todos lados porque son cadenas y demás. Esa regulación yo creo que tiene que ser vista con mucha puntualidad y te la llevas al plano de lo electrónico o lo digital en el término del voto. Yo creo que sí tenemos opciones en nuestro país y fuera del país con el voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Sí. Yo creo que el voto de los mexicanos en el extranjero deberá de tender a disminuir el uso del voto postal y priorizar el uso del voto por internet o en los consulados y embajadas electrónicamente. Creo que hacia allá sí debíamos de tender y otro sector que estamos y que implementamos en el proceso electoral anterior era el de colocar el 100% de las casillas especiales con urna electrónica. Eso hace mucho más ágil la votación, se disminuye los problemas que siempre dan o daban las casillas especiales para los ciudadanos en tránsito y tienes un cómputo inmediato. Esa es buena idea, o sea, y sin límite de boletas ahí, porque... No, sí hay límite, porque los partidos políticos establecen el límite de hasta 2,000 boletas en las casillas especiales para solo los ciudadanos en tránsito. ¿Qué tendería a hacer esta cultura que debemos de generar en la población? Tiene que ver con la aceptación de resultados, que es un tema pendiente en nuestro país, la aceptación de las formas de votar, la educación en la forma de votar y el acudir a nuestra sección, que sí sabemos cuál nos toca, y no invadir secciones para no quitarle el espacio a quien efectivamente está en tránsito. A veces por comodidad un ciudadano en la misma ciudad vota en una casilla especial para ahorrarse tiempo de votación, ¿no? Lo cual te hace pensar que los tiempos de traslado y de votación también deben de ser estudiados dentro del instituto. Sí, siempre es el lío. Cada elección se acaban las boletas, los espacios para votar en esas casillas especiales, especialmente en la Ciudad de México o otros lugares en donde hay muchos foráneos. Y el tema de las redes es muy importante, como bien señalas, porque estas empresas son internacionales. Entonces, ¿cómo obligarles a respetar
nuestro marco jurídico. Es un reto muy importante, y muchos van a gritar pues censura con cualquier esfuerzo de regulación, pero también tenemos una tradición muy clara en México de defensa del espacio público frente a la intervención indebida del sector privado, del dinero, de las empresas, pues la misma reforma que eliminó la compra de anuncios en radio y televisión, pues muchos respondieron muy airadamente en contra, pero en realidad ha demostrado su eficacia al generar ese espacio para un debate público plural, más limpio, sin tanta presión de los poderes fácticos, ¿no? Y esos son los esfuerzos que hicimos con instituciones, organismos internacionales. Cómo lograr esta empatía que debe generarse entre el X, Facebook, TikTok y la necesidad del instituto de contar con elementos veraces en las redes. Sí. Cuando tenemos un proceso electoral, montamos una estructura que se llama certeza para estar desmintiendo todo aquel tipo de comunicados falsos. Ya me dieron un lápiz en los capacitadores electorales y supervisores que puede marcar solamente no sé qué, que ya me dieron un lápiz que se puede borrar, que tengo pruebas de que la tinta se quita de manera inmediata y puedo votar 2 veces. No se puede votar 2 veces. Es el padrón electoral y la lista nominal, afortunadamente siendo la columna vertebral de esta institución, del Estado mexicano, por cierto. No es una institución aún que tiene las características autónoma y todo lo que eso significa, pues sigue siendo una institución del Estado mexicano para el Estado mexicano. Es el servicio que tenemos que brindarle a nuestro país. Esto normalmente ocurre cada proceso electoral, y cada proceso electoral tenemos que estar desmintiendo. No, esa no es la tinta, no, esa no es. Ya se están distribuyendo boletas. Sí, John, la ley establece que el lunes de la semana de la elección empieza la distribución a los presidentes de las mesas directivas de casilla de los paquetes electorales, y entonces, bueno, pues estamos sujetos a un mundo de historietas y fábulas que la población inventa, a veces de manera natural y a veces de manera inducida para intentar, no sé, provocar algún disturbio en el propio proceso electoral. Yo creo que atendiendo la naturaleza de los partidos políticos que siempre estarán pugnando por el poder político de nuestro país, habría que tener mucha claridad cómo no sucumbir ante esos embates, a veces que derivan de la propia actividad de los partidos políticos, ¿no? Y esa calma es la que el instituto sí sabe guardar, ¿sí? Entiendo perfectamente cuando recién hubo el cambio de configuración del Consejo General, estos embates de manera inmediata que se gestan alrededor de esta nueva configuración, pero luego el tiempo, el trabajo y los resultados van dándole respuesta a todos esos acechos que tenía el instituto. Es muy fácil entender que tiempos, pues traen tiempos. Cada vez que hay una reconfiguración del Consejo General, las condiciones al interior cambian, y eso es muy interesante, y todos tenemos que tener muy claro que somos muy fáciles de ser sustituidos y que los otros también podrán tener sus características para salir adelante. Y quien no entienda que esto tiene un inicio y un fin, entonces está perdido en el espacio, creo yo, y no le da paso a una sana actividad del instituto, ¿no? La institucionalidad, la autonomía, es lo importante, es lo que perdura al final de cuentas. Vamos a un segundo breve corte. Regresen muy pronto, en unos 2 minutitos, después de unos anuncios aquí locales de TV UNAM. Estamos esperando aquí desde la sede del Instituto Nacional Electoral para una gran entrevista con la consejera presidenta Guadalupe Tadei. No se vayan. Pues continuamos aquí con la consejera presidenta. Gracias, estimada. Gracias. Guadalupe, un privilegio estar aquí en la sede del Instituto Nacional Electoral. Ahora, en estas discusiones sobre la reforma electoral, había algunas voces que han pues criticado al mismo INE de diferentes puntos de vista. Lo han querido achicar, ¿no? Algunas propuestas
Bueno, ahorrar yo creo que está bien, la austeridad, pero luego la gente no reconoce todo lo que hace esta estructura del INE. Sí es costoso, ¿no? Pero ¿vale la pena o no esa inversión? Yo creo que esa es una pregunta muy actual, porque en este momento, si estamos hablando de la reforma, posible reforma electoral venidera, pues uno de los ejes es la reducción del costo de los procesos electorales. Yo creo que hay áreas en las que se puede reducir el costo, definitivamente siempre tenemos oportunidad de hacerlo. Sin embargo, no hay que ver el tema de los procesos electorales como un costo aislado. Yo creo que es un valor para el país, es un valor para nuestro México contar con una institución que sea capaz de responder de manera rápida, expedita y con resultados correctos, con resultados aceptados por todos, que esa es la parte 2 de la entrega de resultados, que todos los actores podamos aceptar la misma noche de la jornada electoral los resultados porque estamos confiando. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Yo creo que es una cultura que tenemos que generar con más ahínco, porque los partidos políticos están presentes en cada una de las decisiones de esta institución, no solamente en el Consejo General representados, están de manera inicial representadas en el Registro Federal de Electores y en todos nuestros estados, de tal manera que todos los acuerdos que va tomando el Instituto Nacional Electoral, aunque pueden y tienen la posibilidad de ser impugnados y seguir por tanto esta cadena impugnativa, en donde la última instancia es la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, aunque tenga esa característica los acuerdos del Consejo General, creo que debiéramos de ser un poco más estrictos con el funcionamiento y la prestancia de los partidos políticos para entender cuál es el derrotero de un cómputo, de una elección, de una circunstancia y asumirlos como propio. Ese sería un paso a la madurez política en nuestro país muy interesante. Y hace falta, justo para que esto ocurra, tener una institución electoral robusta, autónoma y fuerte. Yo siento que eso sí es muy valioso, porque sin eso estos vientos políticos pueden generar disturbios dentro de la organización electoral. Y si tienes esa solidez, está bien, pero sí hay ahorros. Bueno, no sé qué opinas, pero se han hablado algunos sobre desaparecer las OPLES, nacionalizar todo el sistema electoral. Podría ser violatoria del pacto federal. Tú mismo vienes de una experiencia, de un OPLE de muchos años, tuviste 15 años, ¿no? Estuve en Sonora, pero 7 años duró el encargo como presidenta. ¿No? Pero luego en el Instituto de Transparencia, en fin, conoces muy bien cómo funcionan los organismos autónomos a nivel local. ¿Sí hay lugar todavía para tener lo nacional y lo local, o cómo lo has pensado? Yo creo que, yo sostengo desde el primer día que se habló por primera ocasión de la desaparición de los organismos públicos locales, que este es un modelo, el Sistema Nacional de Elecciones, que debe de ser revisado. Es correcto que se revise si seguimos con los mismos convenios, si seguimos con las mismas atribuciones, si seguimos con la misma participación, hasta dónde está la obligación del Instituto Nacional Electoral, hasta dónde de los organismos públicos locales. Creo que todo modelo es sujeto a revisión. Sin embargo, sostengo que hay actividades que se hacen en lo local que el instituto no pudiera estar realizando de manera cotidiana. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo y creo que con esto nos puede quedar claro a todos. Oaxaca, en su número de municipios tan alto y tan alto el número de municipios que se eligen sus autoridades por usos y costumbres, no tiene fecha establecida de realización de elecciones como las de las otras entidades. Oaxaca permanentemente está en procesos electorales. Yo no veo al Instituto Nacional Electoral sesionando todos los días para que se lleve a cabo el proceso electoral de Oaxaca, o el de Hidalgo, o el de Campeche, o el de Nayarit, el de Mérida, el de Chiapas, el de Guerrero. No es posible. Yo creo que hay una cuestión que se llama certeza, que se llama legalidad, que se llama fuerza jurídica para la toma de los acuerdos que se hacen en las entidades que tienen que ver con todas las propiedades
de la entidad, las particularidades, las singularidades de la entidad, los bemoles que tiene cada entidad. Hay entidades que tienen más de 30 partidos locales. La sola elaboración de la boleta en esa entidad es totalmente diferente a otra entidad. Eso lo asume perfectamente el organismo público local. Hace su registro de candidaturas, registra las plataformas electorales de cada partido, las de las campañas, las intenciones de elección de candidaturas al interior de los partidos. Nosotros hacemos eso a nivel federal. Aquí ha habido una confusión cuando el instituto empieza a generar cifras de nos ha tocado hacer 380 procesos electorales desde el 2014 a la fecha. No, al INE le ha tocado hacer los procesos electorales federales y en los otros va de la mano con los estados de la República y aquellos estados hacen sus propios procesos electorales. Compartimos la obligación de la instalación de la casilla única, porque ese fue, si recordarás, John, uno de los principios de la reforma del 2014-15, ¿no? El tener una casilla única que permitiera que el ciudadano de Yucatán y el de Baja California Sur votaran en las mismas condiciones. Ese era el espíritu, porque ponía cada una de las instituciones una casilla diferente. Eso se sigue haciendo. Y tiene facultades en materia de fiscalización, medios de comunicación, celebración de debates, definición de regidurías por étnicas, una serie de particularidades que sería así inconmensurable el trabajo que tendría que hacer el instituto para poder irse a esos puntos tan finos en cada elección local. Creo que debe de subsistir la estructura de los organismos públicos locales, quizá con el estudio que se merece cada una de las estructuras, y la estructura del Instituto Nacional Electoral es evidente que debe de continuar, y revisar las facultades de cada uno, porque en el 14-15 se entregaron al Instituto Nacional Electoral algunas atribuciones más, ¿no? Y ahora la pregunta de los 2 millones a elecciones para los consejeros. ¿Es posible que ustedes mismos organicen una elección de sí mismas? ¿Cómo funcionaría eso para empezar? Yo creo que eso no es lo correcto. No es que los consejeros podamos organizar unas elecciones para designar consejeros. Yo creo que no. Sin embargo, si el legislativo tuviera la decisión de que así sucediera, tendría que encontrar un camino alterno, porque no puede ser juez y parte, y tendría que definirse cuál sería. Creo que el Instituto Nacional Electoral debe de caminar por la vía del compromiso de las fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo, y las rutas que han encontrado para la designación de consejeros creo que es correcta, ¿no? El Poder Judicial, en este caso la Sala Superior, diríamos, ¿por qué ustedes no? Si la Sala Superior sí, y las salas regionales también forman parte del Poder Judicial. La Sala Superior y las salas regionales del Instituto no. Además hay un sistema muy sofisticado, complejo, para la elección de los consejeros y las consejeras actualmente. Sí. A mí me tocó ser parte de la comisión técnica en 2020. Y sí, es un proceso muy riguroso de exámenes, de entrevistas, de ensayos, sorteos, de ensayos, sí hay muchos filtros, ¿no?, para poder llegar a ser consejero electoral. No es por dedazo ya de un grupo parlamentario como lo fue en el pasado, ¿no? Y bueno, hay quien sostiene que el uso de la tómbola en la elección de los consejeros electorales nacionales no es el camino más indicado. Entraste por tómbola, al final, pues, bueno, pasaste por todas las pruebas, llegaste a la quinteta final, pero al final de cuentas no le debes tu nombramiento a nadie. Eso creo que es la ventaja más grande que podemos manifestar sobre el uso de la tómbola, que además está en la Constitución, no fue ningún invento ni sacado de la manga por ninguna fracción parlamentaria en la Cámara de Diputados. Yo creo que al contrario, es el acuerdo más amplio que se ha obtenido, porque todas las fuerzas políticas coinciden en que el camino es la tómbola. Ante la falta de acuerdo en esta parte del proceso, entonces acuerdan en su totalidad que la tómbola es, y avalan los nombres, y entonces cualquiera que salga es el correcto
para todas las fuerzas. Creo que es un acuerdo por excelencia el de la tómbola, aun cuando ha sido muy criticada, y no la defiendo porque yo soy producto de la tómbola. Creo que es un acuerdo de los más altos que se han logrado. Insisto, porque ante la falta de acuerdo, el acuerdo general es el uso de la tómbola, y ese es el mejor acuerdo. Y rompe las cadenas que podrían existir en materia de complicidad, de que yo te puse ahí, etcétera. O sea, siempre está a favor de ese mecanismo. Así es. Ahora, estamos cumpliendo en este año 2025 60 años de una obra muy importante, La democracia en México, de don Pablo González Casanova, ex rector de la UNAM, gran crítico del sistema democrático. En 65 publicó ese libro, que pues abrió los ojos a muchos sobre la situación de la falta de democracia en ese momento. ¿Cómo está la democracia hoy en México, estimada consejera presidenta? ¿Cómo ves, cómo lo calificas? Y obviamente no hemos llegado al final. ¿Cuáles son nuestros grandes retos, más allá de solo lo del INE? Pues. Yo creo que con mucho optimismo y con mucha claridad, por los estudios realizados, John, yo te puedo decir que la calidad de nuestra democracia está en crecimiento constante, no está estancada en este momento, y eso ya es un gran avance. No es una democracia procedimental en lo que tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral, que llega para estar estancada. No, creo que está en constante movimiento, y eso la hace tener vida, tener ebullición, ser parte de diferentes concepciones, y recibirlas todas en sí misma, y estar gestando nuevas reformas. Esta reforma electoral que se avecina da muestra de ello. No solamente hoy estamos ante una disyuntiva, la tiene que pedir la oposición o la puede generar el equipo de gobierno en este momento. El equipo de gobierno de este momento, en otro momento, formó parte de estas reformas electorales de nuestro país, y hoy por hoy entiendo, supongo, así lo asimilo, es parte de su responsabilidad continuar con el mejoramiento de las normas para la mejor democracia en nuestro país. Yo creo que México vive momentos muy buenos en esa materia. Hoy por hoy estás en las universidades y escuchas este zumbido que dicen los jóvenes de si estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo, como sea. Dice la tolerancia, podré estar de acuerdo con lo que dices, podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero doy mi vida porque lo digas. Y en ese sentido, aceptar todo tipo de voces es una maravilla para el sistema democrático mexicano. Yo creo que México es particular desde su sistema electoral, mixto, que muchos países no han logrado entender por qué somos de mayoría relativa, por qué somos de RP, qué es lo que tiene México que lo hace ser tan singular. Y bueno, y entonces uno entiende que en el desarrollo y en el devenir de la historia de nuestro país, pues estas son las respuestas a los diferentes contextos, ¿no? Político, económicos y sociales que ha tenido nuestro país. Hoy tenemos una población cada vez más informada. Para mí es muy sorprendente lo que hablan el señor del taxi cuando tú te subes al taxi, lo que escuchas en una estación del metro mientras estás esperando, o en el súper, o en una mesa junto a la tuya, en un café, en las mesas familiares, en las mesas de amigos. Hay veces que hasta las canciones de las campañas se bailan en los antros. Antes se llamaban discos en los antros, ¿no? Y cómo invade toda esta fuerza de cómo hace política el mexicano a todos los ámbitos de la población. Creo que vive un momento correcto. Hay que replantearnos algunas cosas que habíamos venido estableciendo, como esto de la democracia, la incipiente democracia en México. Creo que la democracia en México ya no es incipiente, creo que ha crecido. Por supuesto, siempre debe de estar en constante transformación, porque se está actualizando de manera permanente. Y en lo que se refiere exclusivamente a lo procedimental de la democracia de nuestro instituto, creo que también contamos con una institución que debe de entregar resultados
sin miramientos de colores, sin las filias y las fobias que han sido criticadas en otros momentos, y que los resultados empiecen a ser entendidos y acatados y recibidos con esa fortaleza de haber hecho las cosas bien en todo el proceso electoral. Yo creo que está en un buen momento la democracia mexicana. Pues muchas gracias, estimada. Muchísimas gracias a ti, John. Y a la UNAM. Sí, no, pues un honor para nosotros desde la UNAM, dos organismos autónomos muy importantes del Estado mexicano, la UNAM, el INE. Hay que apoyarnos, hay que avanzar construyendo siempre más democracia. Y te agradezco muchísimo este tiempo, te vamos a seguir dando lata, a ver si la que sea. Nos vuelvas a invitar para conversar sobre cómo va la reforma, futuras elecciones. Claro. ¿No? Pues muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y a todo el equipo. Al contrario, y gracias a nuestro gran público por seguir con nosotros todas las semanas, todos los domingos a las 7:30 de la noche, aquí en los Diálogos por la Democracia de TV UNAM. Te esperamos de nuevo la próxima semana. Muchas gracias. Al contrario.